Hola chicos, buenas tardes. Esta es la grabación de oficialmente nuestra última clase de bloque 2, ¿ok? Ya con esto habremos abarcado pues todo el metabolismo de los carbohidratos y con esto ya nos veríamos hasta el 14 y 15 de febrero para los mega repasos, ¿vale? Entonces, una vez mencionado eso, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver nuestro último tema que es vía de las pentosas fosfato, ¿ok? Vía de las pentosas fosfato, dependiendo de cómo lo lean con sus doctores o en qué bibliografía busquen, la pueden encontrar también como vía del fosfogluconato, o también la pueden encontrar como vía de la hexosa monofosfato, ¿ok? Vía de la hexosa monofosfato, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué les pueden preguntar de vía de las pentosas? La verdad, yo considero que vía de las pentosas es como que el tema relativamente más sencillo del bloque en cuanto a lo que les pueden preguntar en el DEPA, porque les pueden preguntar nuestra ficha de identificación de la vía, que es sustrato, producto, ubicación y regulación, y les pueden preguntar a lo mucho para qué sirve, ¿ok? Yo creo que si mañana es el DEPA y ya no tenemos tiempo para estudiar, ya no pierdan tiempo tratando de memorizársela. De esta solo acuérdense de los puntos más importantes. De todas formas hay que intentar comprenderla bien y si tienen dudas me pueden mandar mensajito, ¿ok? Ahora, ¿dónde va a ocurrir la vía de las pentosas? Si recuerdan, hay algunas vías que únicamente ocurren en los hepatocitos, algunas vías que únicamente ocurren en los eritrocitos, algunas vías que no pueden ocurrir ni en células del sistema nervioso central ni en eritrocitos, pero en este caso, en el caso de la vía de las pentosas, esta vía puede ocurrir en absolutamente todas las células, ¿ok? Todas las células tienen la capacidad de realizar vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque a nivel celular únicamente necesitamos una célula con citosol. Entonces, prácticamente no importa si son células anaerobias o células aerobias, todas pueden realizar esta vía. Entonces, acuérdense, de todas las vías que veamos, tenemos que aprendernos cuatro cosas como mínimo, ¿ok? De todas las vías tenemos que saber sustrato, producto, ubicación y regulación. Entonces, ¿cuál va a ser el sustrato de nuestra vía de las pentosas? El sustrato va a ser el primer intermediario que nosotros conocemos en la célula y para esto vamos a regresarnos a nuestro esquema de la célula, ¿ok? Acuérdense que esta es una célula y esta es aquí lo que sería nuestra matriz mitocondrial. Es un esquema muy general. Si recuerdan, la glucosa cuando termina de degradarse, cuando termina de digerirse, llega a torrente sanguíneo. Una vez en torrente sanguíneo, nuestra glucosa tiene que entrar a la célula. Para entrar, ahí está. Para entrar sabemos que necesita unos transportadores llamados GLUTs, ¿ok? Una vez que la glucosa logra entrar a la célula, tenemos que ponerle un candadito, ¿ok? Tenemos que ponerle un candadito para que no se vuelva a salir. Este candadito va a ser un fosfato. Entonces sabemos que la glucosa en cuanto entra cambia de glucosa a glucosa 6-fosfato, que la vamos a poner más o menos así. A partir de esta glucosa 6-fosfato, nosotros ya sabemos que puede hacer todo el procedimiento para convertirse en ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, y luego ATP. Sin embargo, hay veces donde nosotros no necesitamos energía inmediata y al contrario necesitamos conseguir intermediarios para material genético. En estas ocasiones, acuérdense que nuestra célula siempre va a priorizar el tener energía y a partir de ahí vamos a ver el resto de las necesidades. Si nuestra célula en este caso tiene la necesidad de sintetizar material genético, entonces esta glucosa, llegando a la célula y convirtiéndose en glucosa 6-fosfato, en lugar de ir hacia el metabolismo que nosotros conocemos, va a realizar vía de las pentosas, ¿ok? Eso ahorita lo vamos a explicar un poco mejor. Por lo pronto yo quiero que recordemos entonces que el sustrato de nuestra vía va a ser glucosa 6-fosfato, ¿ok? ¿Cuál va a ser el producto? En la vía de las pentosas vamos a tener dos productos con dos objetivos diferentes, ¿ok? El principal producto que nosotros vamos a obtener de vía de las pentosas va a ser el NADPH, que acuérdense que es un agente reductor. Y también vamos a tener otro producto que va a ser la ribosa 5
fosfato. Acuérdense que a veces escribo fosfato completo y a veces le ponemos nada más una P, pero quiere decir exactamente lo mismo. En la célula, ¿dónde se va a ubicar? Ya recordamos nosotros que la glucosa entra a la célula, se convierte en glucosa 6-fosfato y si nosotros quisiéramos ir a hacer todo el metabolismo catabólico que conocemos, entonces haría más o menos lo siguiente. Sabemos que de glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato pasa a la siguiente vía que sabemos que es la glucólisis y la glucólisis da como resultado piruvato. El piruvato sabemos que tiene la capacidad de entrar a matriz mitocondrial y en matriz mitocondrial convertirse en acetil-CoA para poder ingresar a ciclo de Krebs. Sabemos también que el ciclo de Krebs está conectado con nuestra cadena transportadora de electrones que se encuentra en la membrana interna mitocondrial, bueno, en el espacio intermembrana mitocondrial, y sabemos que nuestra cadena transportadora de electrones eventualmente nos va a dar como resultado, a partir de la fosforilación oxidativa, moléculas de ATP. Esto es lo que nosotros conocemos, esto es a lo que nos hemos dedicado todo el bloque, a saber cómo a partir del alimento podemos lograr tener energía. Sin embargo, como les decía, cuando nuestra célula ya tiene suficientes cantidades de ATP o suficientes reservas de ATP, entonces la glucosa, en lugar de dedicarse a hacer este metabolismo catabólico hacia ATP, se va a encargar de sintetizar intermediarios para material genético, que en este caso van a ser las ribosas, ¿ok? Las ribosas, recuerden, son carbohidratos de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si recuerdan, a estos monosacáridos de 5 carbonos les vamos a llamar pentosas, ¿ok? Con base en este esquemita, entonces podemos inferir que toda la vía de las pentosas ocurre en un mismo organelo. Este organelo o este sitio celular va a ser el citosol, ¿ok? La ubicación de nuestra vía va a ser en citosol. Y la regulación va a estar dada por una enzima importante. Acuérdense que siempre las enzimas de regulación son estas enzimas que van a marcar como que un punto de checkpoint, ¿ok? A partir de esta enzima, la vía sí o sí tiene que continuar y ya no puede ser reversible. En este caso, únicamente vamos a tener una enzima de regulación que va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Genasa, ¿ok? Entonces, si mañana es nuestro examen y ya no tenemos tiempo para estudiar más, sí o sí nos tenemos que aprender estos 4 puntos de todas las vías, ¿ok? Aunque sea en la fila ya para entrar al departamental, nos tenemos que aprender estas 4 cosas de todas las vías. Ahora, tenemos que entenderlo un poquito más. ¿A qué me refiero yo con sintetizar, sintetizar intermediarios para el material genético? Y entonces, ¿para qué nosotros queremos NADPH? ¿Para qué necesitamos estos productos? Recordemos que nuestras coenzimas de confianza, las coenzimas que siempre estamos utilizando son NAD y FAD, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de células que encargadas de una replicación muy veloz, por ejemplo, aquellas células del cabello, de la piel, células del sistema inmune, aparte vamos a necesitar una coenzima especial llamada NADPH. Además de que este NADPH, perdónenme, también va a tener importantes funciones para la defensa ante radicales libres, ¿ok? Este NADPH va a ser un importante reductor para tratar de neutralizar aquellas especies reactivas de oxígeno que puedan dañar a nuestra célula. ¿Quiénes van a necesitar de este NADPH? Sobre todo, por ejemplo, los eritrocitos. Recuerden que en sangre constantemente se están sintetizando estas especies reactivas de oxígeno y por lo tanto células como los eritrocitos, que además son de constante recambio proteico, van a necesitar de esta defensa, ¿ok? Por otro lado tenemos a la ribosa 5-fosfato. No sé si por ahí lo hayan visto en la prepa, yo lo vi creo que en sexto, no estoy segura y de todas formas lo vamos a volver a ver en tercer y cuarto bloque. Pero el ADN, este que ustedes conocen, que es más o menos así, está conformado en su expresión chiquita, chiquita, chiquita por nucleótidos, ¿ok? Los nucleótidos están conformados de la siguiente forma. Van a tener alguna azúcar, que en este caso va a ser una ribosa, van a tener un grupo fosfato por lo menos, y van a tener una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser ya sea adenina, guanina, citosina, uracilo, etc.
Entonces, si nosotros tenemos una molécula con un azúcar, que en este caso tiene 5 carbonos, un grupo fosfato y una adenina, entonces en este caso estaríamos hablando de un AMP. Si le pegamos 2 fosfatos, sería ADP. Si le pegamos 3 fosfatos, sería ATP. Todas estas moléculas, en este caso es adenina, pero podría ser, les digo, uracilo, citosina, timina, etcétera. Estos son los nucleótidos. Y los nucleótidos van a ser así mm, como los bloques para ir formando una casita, pero en este caso va a ser nuestro material genético. Nuestro material genético va a estar formado, si lo viéramos con mucho, mucho, mucho zoom, por un montón de nucleótidos. Entonces, de la vía de las pentosas fosfato se va a encargar de generar estos dos productos. El primero va a ser el NADPH, que nos va a defender contra radicales libres y va a sintetizar ribosa 5-fosfato, es decir, va a sintetizar una glucosa con un fosfato que nos va a servir como material, como materia prima para sintetizar nuestro ADN, ¿ok? Entonces, vamos a anotar para qué nos sirven específicamente estos dos productos. Vamos a empezar aquí anotando sobre el NADPH, ¿ok? El NADPH va a tener varias funciones. La primera, que es la que ya mencionamos, nos va a servir muy importante para la defensa ante radicales libres. También muy importante, la NADPH va a ser un importante componente de la síntesis de ácidos grasos. Y finalmente el NADPH, muy bueno, no finalmente, pero para complementar, la célula donde es mucho más importante la utilización del NADPH es en los eritrocitos, ¿ok? En los eritrocitos va a ser muy, muy, muy importante la síntesis de este NADPH. Entonces, en los eritrocitos va a ser muy importante nuestra defensa antioxidante, ¿ok? Otra cosa importante para que no vayan a confundir. Aunque los eritrocitos son de las células que más se van a beneficiar de la síntesis del NADPH, acuérdense que todas las células son capaces de hacer esta vía, ¿ok? Todas las células pueden sintetizar tanto este NADPH como la ribosa 5-fosfato, pero otras células se pueden beneficiar de esta producción. Por el otro lado, también vamos a tener entonces a la ribosa 5 ribosa 5-fosfato. Y vamos a ver esta para qué nos sirve. Ya mencionamos entonces que la ribosa 5-fosfato nos va a servir como materia prima para la síntesis de nucleótidos, ¿ok? ¿Cuáles son los ejemplos de estos nucleótidos? Por ejemplo, el RNA que nosotros conocemos es un nucleótido. El DNA es un nucleótido, igual que el ATP. ¿Y qué creen? Incluso el NADH. El NADH, así como el NADPH, también forman parte de los nucleótidos, ¿ok? La ribosa 5-fosfato va a ser uno de los elementos que nos van a ayudar para la síntesis de estas moléculas. ¿Qué células van a ser las más beneficiadas o las que más pueden realizar esta función, esta producción? Las células donde vamos a necesitar más material genético van a ser aquellas que todo el tiempo estén en recambio, que todo el tiempo que todo el tiempo estén en apoptosis y regeneración, apoptosis y regeneración. ¿Cuáles van a ser ejemplos de estas células? Primero vamos a anotarlo. Va a ser muy utilizada en células de rápida división. ¿Como cuáles van a ser estas células de rápida división? Van a ser, por ejemplo, las células de la médula ósea, las células de la piel y, por ejemplo, las células de la mucosa, ¿ok? Entonces, en la vía de las pentosas vamos a tener como objetivo sintetizar tanto NADPH como ribosa 5-fosfato que van a tener estas funciones, ¿ok? Otra cosa importante, en el caso del NADPH, ya mencionamos que el NADPH sirve dentro de todo para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Qué células van a ser aquellas que tienen como función importante sintetizar ácidos grasos de forma constante?
Vamos a poner aquí una flechita. Yo creo que para... Ahí nos quedó muy ancha, espérenme. Aquí vamos a poner una flechita para acá. Y vamos a mencionar que las células o los órganos que constantemente se encuentran en la necesidad de sintetizar ácidos grasos van a ser, por ejemplo, el hígado, las glándulas adrenales, el tejido adiposo, las células del sistema inmune, en el caso de de la defensa antirradical, células de sistema inmune. Y muy importante, la mama lactante, ¿ok? El tejido mamario sabemos que está formado por una gran cantidad de tejido adiposo. Sin embargo, las células las células mamarias que constantemente están en recambio, que necesitan material genético, necesitan síntesis de ácidos grasos y defensa antioxidante, van a ser específicamente la mama lactante. Entonces, las células que más se van a beneficiar de esta vía van a ser sobre todo hígado, glándulas adrenales, tejido adiposo, células del sistema inmune y, muy importante, la mama lactante. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos contexto de nuestra vía, vamos a dibujarla. La vía de las pentosas fosfato tiene algo en común con la glucólisis, que es tener dos fases. Tenemos una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Cada una de estas fases va a tener una función diferente. Vamos a analizarla. La primera de las fases con la que vamos a empezar va a ser con la fase oxidativa. Fase oxidativa. ¿Ok? Vamos a subrayarlo. Y vamos a hablar de esta primera fase. Acuérdense que siempre todas las vías las vamos a iniciar con el sustrato, ¿ok? Nosotros sabemos aquí que el sustrato es glucosa 6-fosfato, aquí es a partir de donde iniciamos la vía, entonces con eso vamos a empezar. Vamos a iniciar con nuestra glucosa 6, le voy a poner nada más una P, pero ustedes ya saben que es glucosa 6-fosfato, ¿ok? Lo primero que va a pasar con esta glucosa 6-fosfato que ya decidió que no se va a ir a glucólisis, no se va a ir a glucólisis y tampoco se va a ir a glucogénesis, sino que se va a ir a vía de las pentosas, lo primero que va a pasar es que esta glucosa 6-fosfato va a perder un hidrógeno, ¿ok? ¿Cómo va a perder un hidrógeno? Va a perder un hidrógeno oxidándose. Para oxidarse va a llegar nuestro primer agente oxidante, que va a ser el N, NADP, ¿ok? Va a llegar el NADP y le va a robar un hidrógeno, se lo va a quitar. Para quitárselo, vamos a utilizar a nuestra primera enzima de regulación, a nuestra primera y única enzima de regulación, que va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ok? Acuérdense que las enzimas de regulación van a ser aquellas que ya como que nos vayan orientando hacia qué vía nos vamos. Si a esta glucosa 6-fosfato, por ejemplo, la la mandáramos con con una hexocinasa, seguiría glucólisis. Si la mandáramos con otra enzima de regulación, seguiría glucogénesis. Si la mandamos con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para que pierda un hidrógeno, entonces ya está asegurando que se va a ir a vía de las pentosas. Entonces, nuestra glucosa 6-fosfato se va a encontrar con este NADP y con ayuda de una deshidrogenasa le va a robar un fosfato. Al robarle el fosfato, entonces, un hidrógeno, perdón. Al robarle este hidrógeno, el NADP va a salir entonces en forma de NADPH, ¿ok? Si se fijan, entonces aquí ya estaríamos consiguiendo el primero de nuestros productos. Nuestro producto, el primero que necesitábamos era NADPH. Aquí es el momento donde habremos logrado formar el primero de nuestros productos, que es nuestro primer NADPH. Otra cosa importante de la que quiero que se acuerden es que siempre las deshidrogenasas, o la mayoría de las veces, van a utilizar como cofactor un metal. Este metal que van a utilizar va a ser el magnesio, ¿ok? Entonces, glucosa 6-fosfato está en el citosol de la célula y se encuentra con un NADP.
Este NADP la va a oxidar, le va a quitar un hidrógeno y va a salir como NADPH. La enzima que va a realizar esta reacción va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con ayuda de un magnesio, ¿ok? Como resultado, cuando a nuestra glucosa 6-fosfato le quitamos un hidrógeno, vamos a tener una molécula llamada 6-fosfogluconolactona, ¿ok? 6-fosfogluconolactona. Esta 6-fosfogluconolactona va a sufrir una hidratación, ¿ok? A esta 6-fosfogluconolactona le vamos a agregar una molécula de agua. Le vamos a aventar una gotita, una molécula de agua. La enzima que le va a permitir recibir esta molécula de agua va a ser una lactonasa, que acuérdense que suelen ser hidratasas. Esta lactonasa también va a utilizar como cofactor a un magnesio. Como resultado, la 6-fosfogluconolactona, al ser hidratada, nos va a dar como resultado una molécula llamada 6-fosfogluconato. ¿Ok? En este paso vamos a conseguir nuestro siguiente NADPH. ¿Por qué? Porque nuestro 6-fosfogluconolactona se va a recibir, perdón, nuestro 6-fosfogluconato se va a encontrar con un siguiente NADP, ¿ok? Este NADP va a oxidarlo, por lo tanto le va a quitar un hidrógeno y va a salir a forma de NADPH. Por lo tanto, aquí estaríamos logrando conseguir nuestro siguiente NADPH. Si se fijan, aquí ya llevamos dos pasos en donde estamos consiguiendo nuestro producto. La enzima que va a realizar esta reacción va a ser una enzima llamada 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Entonces, una 6-fosfogluconato deshidrogenasa va a ser quien le quite un hidrógeno al 6-fosfogluconato y se lo dé al NADP, haciéndolo salir como NADPH. La cosa aquí es que aparte, esta enzima también nos va a quitar un CO2, ¿ok? También vamos a sufrir una descarboxilación. Por lo tanto, nuestro 6-fosfogluconato, además de perder un hidrógeno, va a perder un CO2. ¿Qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener como resultado una molécula que ya nos va a sonar un poquito más conocida, que va a ser una ribulosa 5-fosfato. Una ribulosa 5-fosfato, ¿ok? Quiero que aquí hagamos un pequeño análisis. Aquí teníamos una molécula que se llamaba 6-fosfogluconato. Sabemos que si estábamos partiendo desde una glucosa 6-fosfato, entonces esta también tendría que ser una hexosa, por lo tanto, era una molécula de 6 carbonos. Vamos a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Sabíamos que esta última molécula tenía un fosfato en el carbono número 6 porque se llamaba 6-fosfogluconato. Entonces era algo así. Si nosotros le quitamos un carbono, entonces le quitamos esto, ahora nuestra molécula es de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por lo tanto, ahora el fosfato que teníamos en el carbono número 6 está ahora en el carbono número 5. Por lo tanto, ahora no solo ya no tenemos una hexosa, sino que tenemos una pentosa de 5 carbonos y además el fosfato se encuentra en el carbono número 5. Si lo ven así, tiene sentido que a partir de este paso, en lugar de 6-fosfogluconato, ahora tengamos ribulosa 5-fosfato. Ribulosa, acuérdense que es una pentosa. ¿Por qué? Porque es una molécula de 5 carbonos. Como teníamos nosotros un fosfato en el carbono número 6, pero le quitamos un carbono, ahora ese fosfato se encuentra en el carbono número 5. Ahora tenemos una ribulosa 5-fosfato. Si se regresan a nuestras primeras clases de bloque 2, acuérdense cuál es la diferencia entre cetosas y aldosas. Acuérdense que una tiene su grupo carboxilo en la esquina y el otro lo tiene en medio. Váyanse, den una leída y regresan. Una vez que recuerdan eso, vamos a mencionar que la ribulosa 5-fosfato va a tener la característica de ser una cetosa, ¿ok? Va a tener la característica de ser una cetosa.
Nosotros no necesitamos ribulosa 5-fosfato, nosotros necesitamos sintetizar ribosa 5-fosfato. Por lo tanto, la diferencia entre ribosa y ribulosa 5-fosfato es que ribulosa es una cetosa y nosotros necesitamos una aldosa. Si recuerdan, si recuerdan qué enzima necesitamos para reordenar las moléculas dentro, o los elementos dentro de una sola molécula, entonces recordarán que necesitamos una isomerasa. A partir de ribulosa 5-fosfato, vamos a utilizar a nuestra siguiente enzima, que va a ser la fosfopentosa isomerasa. Acuérdense siempre de analizar el nombre de las enzimas. Muchas veces el nombre de las enzimas les va a decir en qué parte de la vía están, qué va a ser la vía, y nada más con saberse el nombre ya van a poder contestar un chorro de preguntas de sus exámenes. ¿Por qué? Porque aquí les está diciendo que es una isomerasa, por lo tanto que va a reordenar una molécula y que va a actuar en una fosfopentosa. ¿Qué quiere decir una fosfopentosa? Pentosa ya sabemos que es un azúcar de 5 carbonos. Con un fosfato, fosfopentosa nos está diciendo que aparte tiene un fosfato. Esto bien podría ser nuestra ribulosa 5-fosfato. Sabemos entonces que la fosfopentosa isomerasa va a reordenar nuestra pentosa, que es nuestra ribulosa 5-fosfato. ¿En qué la va a convertir una vez que la reordene? La va a convertir en una ribosa 5-fosfato, que ya tiene la característica de ser una aldosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, si a nosotros únicamente nos interesara conseguir estos productos, ya sea la cantidad que sea, entonces si se fijan ya habríamos terminado. ¿Por qué? Porque al final aquí ya estamos consiguiendo dos moléculas de NADPH y ya estamos consiguiendo una molécula de ribosa 5-fosfato. Estos van a ser los productos de esta primera fase, ¿ok? En esta primera fase habremos logrado conseguir o habremos logrado formar dos NADPHs y habremos logrado conseguir una ribosa 5-fosfato, ¿ok? ¿Esto para qué nos sirve? Tanto el NADPH como la ribosa 5-fosfato, por el momento aquí, nos va a servir para la síntesis de nucleótidos. Nos va a servir para la síntesis de nucleótidos, ¿ok? Entonces, si nosotros únicamente necesitáramos sintetizar nucleótidos, podríamos decir que este sería el fin de nuestra vía. Si no únicamente nosotros necesitáramos sintetizar nucleótidos, entonces a partir de aquí estaríamos terminando nuestra vía. Si el objetivo es la formación de nucleótidos, entonces aquí terminaría nuestra vía. ¿Por qué? Porque ya estamos consiguiendo nuestra materia prima para el material genético y pues ya tenemos aquí de paso dos importantes antioxidantes. Sin embargo, quiero que vean una cosa. Vamos a regresarnos a nuestra a nuestro ejemplo de la célula. Esta vía de las pentosas está directamente relacionado con la glucosa 6-fosfato. Nosotros sabemos ya que la glucosa 6-fosfato puede tener varios caminos. Si recuerdan, a esto se le llama molécula de encrucijada. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra molécula 6-fosfato se puede ir para metabolismo catabólico hacia ATP, se puede ir hacia vía de las pentosas o incluso se podría ir hacia el glucógeno. Nuestra glucosa 6-fosfato tiene muchos caminos, pero siempre va a priorizar el del ATP. La prioridad de nuestra célula siempre va a ser, asegurar que tengamos energía. Si de repente nuestra célula pensó que sí tenía energía y entonces que era prudente irnos a vía de las pentosas, todo va a estar bien. Pero si en un momento este ATP desciende, entonces la célula va a mandar una señal de, oye, ¿qué crees? Ya no me sirve que sintetices nucleótidos, ya no me sirve esto. Necesito que te regreses porque necesitamos hacer ATP. Entonces, esta vía ya va a llegar a algún momento donde a partir de estas pentosas se pueda regresar y pueda volver a sintetizar glucosa 6-fosfato. Esto en una célula normal que conocemos comúnmente, donde el ATP se sintetiza a partir de la mitocondria. Sin embargo, tenemos algunas otras células que no tienen mitocondria.
como cuáles, ya sabemos, como los eritrocitos, como células del sistema nervioso central. En estas células donde no tenemos mitocondrias, entonces necesitamos sintetizar energía a partir de otro sistema. Este otro sistema puede ser precisamente nuestra vía de las pentosas, pero puede ser a partir de vía de las pentosas, pero en su fase no oxidativa. Entonces, si nosotros tuviéramos como misión ya no tanto la síntesis de nucleótidos, sino que la síntesis de intermediarios glucolíticos, entonces aquí no sería el fin de nuestra vía. Si nosotros necesitáramos sintetizar intermediarios glucolíticos, ya sea para producción de ATP en el resto de las células o para fuente de energía específicamente de los eritrocitos, entonces nos iríamos hacia la fase no oxidativa. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a irnos a la fase no oxidativa? Cuando necesitamos sintetizar intermediarios glucolíticos, es decir, cuando a partir del nucleótido necesitemos regresarnos a glucosa 6-fosfato. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Cuando nuestra célula se encuentre en algún periodo de inanición por alguna razón donde el glucógeno no sea suficiente, o también puede ser principalmente como fuente de energía de células como los eritrocitos. Fuente de energía, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esto claro, vamos a repasar rápido nuestra fase oxidativa. Ya quedamos que vamos a empezar con glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato lo primero que va a hacer es deshacerse de un hidrógeno. Se va a deshacer de un hidrógeno y se lo va a pasar al NADP. Se lo pasa al NADP y con ayuda de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y ahora se va a convertir en 6-fosfogluconolactona. Esta 6-fosfogluconolactona se va a hidratar por medio de una lactonasa y se va a convertir en 6-fosfogluconato. 6-fosfogluconato va a deshacerse de otro hidrógeno y además se va a descarboxilar, es decir, va a perder un carbono, un CO2. Al oxidarse y perder este hidrógeno y este CO2, se va a convertir en ribulosa 5-fosfato. El problema es que esta ribulosa 5-fosfato es una cetosa, por lo tanto necesitamos reordenarla y convertirla en una aldosa. Para esto vamos a utilizar una isomerasa, más específicamente la fosfopentosa isomerasa. La fosfopentosa isomerasa nos va a dar como resultado una ribosa 5-fosfato que ya es nuestra aldosa. Aquí nosotros podríamos observar que ya tenemos hechos los productos, ya tenemos al NADPH y a la ribosa 5-fosfato que necesitábamos. Ustedes podrían decir, Vicky, si ya tengo eso, ¿ya para qué necesito más? Sin embargo, si nosotros necesitáramos más intermediarios para fuente de energía de células anaerobias, por ejemplo, entonces necesitaríamos irnos a nuestra siguiente fase, que es la fase no oxidativa. Entonces, vámonos a verla y vamos a la segunda parte. Ok, entonces vámonos a nuestra segunda parte, que es nuestra fase no oxidativa. ¿Ok? Ok, entonces, ¿a partir de dónde empezamos con nuestra fase no oxidativa? En realidad, nuestra fase no oxidativa, dependiendo de cuál sea el objetivo de nuestra célula, empieza a partir de aquí, ¿ok? Nuestra fase no oxidativa va a empezar a partir de ribulosa 5-fosfato. Entonces, aquí vamos a recordar que vamos a empezar esta segunda fase desde ribulosa 5-fosfato, ¿ok? Esta ribulosa 5-fosfato va a pasar por exactamente el mismo proceso que la fase anterior, es decir, por nuestra fosfopentosa isomerasa, ¿ok? Nuestra ribulosa 5-fosfato va a volver a pasar por una fosfopentosa isomerasa y entonces se va a convertir en una ribosa 5-fosfato. Esto es exactamente lo mismo que vimos en la fase anterior, ¿ok? Sin embargo, esta ribosa 5-fosfato se tiene que encontrar con otra molécula. Aquí vamos a necesitar entonces que una nueva glucosa repita toda esta fase hasta que nos dé otra ribulosa 5-fosfato.
Entonces, esta ribulosa 5-fosfato se va a encontrar con otra igualita, ribulosa 5-fosfato, y entonces esta será nuestra segunda molécula. Vamos a ir haciendo el conteo para que no nos hagamos bolas, ¿ok? Aquí teníamos a nuestra primer molécula, que fue a partir de la primer glucosa que acabamos de ver. Esta fue la número 1. Y luego se tuvo que encontrar con otra molécula igualita que se sintetizó a partir de otra molécula de glucosa, ¿ok? Esta segunda molécula de glucosa que hizo toda la vuelta de la fase oxidativa y llegó hasta ribosa 5-fosfato, se va a encontrar con otra enzima, ¿ok? En lugar de llegar hasta ribosa 5-fosfato, se va a encontrar con otra enzima llamada ribosa 5-fosfato epimerasa, ¿ok? Si recuerdan por ahí en sus clases de química de algún momento de la vida, un epímero va a ser una molécula similar, pero como que en espejo, ¿ok? Entonces, si yo tenía como que carbono, 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 hidrógeno, el epímero va a ser carbono, 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 hidrógeno. Es decir, están volteaditas como en espejo. Entonces, la ribulosa 5-fosfato va a pasar por una epimerasa que también la va a reordenar y nos va a dar como resultado una molécula nueva llamada gilulosa 5-fosfato, ¿ok? A partir de aquí la vía es un poco divertida, la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a estar como que aventándonos carbonos. Así como jugando la papa caliente, nos vamos a estar mandando carbonos de molécula a molécula. Entonces, vamos a ir poniendo aquí, yo les puse con puntitos, vamos a ir nombrando los carbonos de cada molécula. La ribosa 5-fosfato sabemos que es una pentosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y en el nombre nos está diciendo que tiene un fosfato en el carbono número 5. La gilulosa 5-fosfato también es una molécula con 5 carbonos. También es una pentosa con 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y un fosfato en el carbono número 5. Estas dos moléculas tienen exactamente los mismos elementos, solo que tienen una conformación diferente, por eso están de colores distintos, ¿ok? Estas dos moléculas se van a intercambiar algunos carbonos. Hagan de cuenta que cada una de ellas va a meter en una bolsa todos sus carbonos, las dos van a meter todos sus carbonos y luego los van a sacar y los van a reordenar. Esto lo va a hacer una enzima llamada transcetolasa, ¿ok? Esto lo va a realizar una enzima llamada transcetolasa. La transcetolasa, con ayuda de una coenzima llamada tiamina pirofosfato, va a mezclar, va a tomar todos estos carbonos, los va a mezclar y los va a sacar reordenados. Al sacarlos, los va a sacar en forma de dos moléculas, donde una se va a llamar cedoheptulosa, cedoheptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Acuérdense que nosotros mezclamos estas dos moléculas. Las dos tenían 5 carbonos. Entonces aquí teníamos 5 y aquí teníamos 5. Si las juntamos, entonces tendríamos 10 carbonos. Estos 10 carbonos los reordenamos y nos salió una molécula con 7 carbonos y una con 3 carbonos. También teníamos dos fosfatos. Estos dos fosfatos se quedaron cada una con una molécula. Entonces, en la cedoheptulosa 7-fosfato tenemos una molécula con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y un fosfato en su carbono número 7. Del lado del gliceraldehído 3-fosfato teníamos una molécula con 1, 2, 3 carbonos y un fosfato en su carbono número 3. ¿Ok? Una vez que tenemos estas dos moléculas, va a llegar otra enzima que otra vez las va a revolver y les va a intercambiar los carbonos. Entonces, otra vez vamos a agarrar toda esta molécula y la vamos a echar en una bolsa. La mezclamos, la mezclamos, la mezclamos y entonces vamos a volver a sacar a estas moléculas, pero ahora con un número distinto de carbonos. La enzima que va a realizar esta función va a ser una enzima llamada transaldolasa. ¿Ok? La transaldolasa también va a utilizar una tiamina pirofosfato, pero ahora nos va a sacar dos moléculas de la siguiente forma. De un lado nos va a sacar una que ya conocemos, que es la fructuosa
fosfato, perdónenme la letra horrible, y del otro lado nos va a sacar una molécula llamada eritrosa 4-fosfato, ¿ok? La fructosa 6-fosfato seguramente le suena conocida. Esta ya la habíamos visto en gluconeogénesis, la vimos por ahí en glucólisis. Esta es una molécula que ya medio conocemos. Sabemos que es una hexosa. De este lado, la fructosa 6-fosfato va a ser una molécula que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos con un fosfato en su carbono número 6. Del otro lado, no habremos tenido una eritrosa 4-fosfato, que va a ser una molécula con 1, 2, 3, 4 carbonos y un fosfato en su carbono número 4. ¿Ok? Entonces, con la unión de 2-ribulosa 5-fosfato y todas estas enzimas que hemos visto, hasta aquí tenemos estas dos moléculas. Tenemos una fructosa 6-fosfato y una eritrosa 4-fosfato. Entonces, ¿qué va a pasar con estas? Nos vamos a enfocar primero en la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato va a pasar por una enzima que también ya conocemos, que va a ser la hexosa isomerasa, ¿ok? La isomerasa entonces va a agarrar esta misma molécula y la va a reordenar en sí misma. Al reordenarla nos va a dar una molécula que nosotros ya conocemos y con la cual empezamos toda esta vía. Esta molécula va a ser precisamente la glucosa 6-fosfato. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya tenemos el primer producto, el primer intermediario glucolítico de esta fase. Ya logramos ver cómo de glucosa 6-fosfato pasa por la primer fase, esta de acá, y se convierte en ribosa 5-fosfato para después regresar otra vez a glucosa 6-fosfato, es decir, para estarse reciclando. Sin embargo, aquí tenemos nosotros una eritrosa 4-fosfato. Entonces, a partir de aquí, nosotros necesitamos hacer algo con este residuo, no podemos dejarlo ahí volando en la célula. Esta eritrosa 4-fosfato se va a encontrar con otra gilulosa 5-fosfato. Esta eritrosa 5-fosfato se va a encontrar con otra gilulosa 5-fosfato, ¿ok? Pero ¿de dónde salió esta gilulosa? Nosotros, si se fijan acá, habíamos sintetizado una que se mezcló y nos dio esto. Nosotros vamos a necesitar otra gilulosa. Por lo tanto, vamos a necesitar que todo este proceso se repita, al menos de este lado. Vamos a necesitar que entre otra ribulosa que pase por estas enzimas, que pase por esta primera enzima y que se convierta en gilulosa 5-fosfato. Por lo tanto, para nosotros encontrar otra gilulosa 5-fosfato, habremos necesitado entonces de otra molécula de glucosa completita que haga todo este proceso hasta convertirse en gilulosa 5-fosfato. Entonces, para que nuestra eritrosa 4-fosfato de nuestras primeras dos glucosas se pueda encontrar con otra gilulosa, vamos a necesitar otra molécula de glucosa. Por lo tanto, aquí para la gilulosa vamos a mencionar que necesitamos una tercera molécula de glucosa. Recordemos que la gilulosa 5-fosfato es una pentosa. Sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y un fosfato en su carbono número 5. Entonces, la gilulosa 5-fosfato se va a unir con la eritrosa 4-fosfato. Otra vez se van a meter en una bolsita y van a reordenar sus carbonos. La enzima que va a reordenar estos carbonos va a ser nuestra transcetolasa, ¿ok? La transcetolasa, con ayuda de una tiamina pirofosfato, va a mezclar tanto a la eritrosa 4-fosfato como a la gilulosa 5-fosfato y las va a reordenar. Si en este caso tenemos una molécula con 4 carbonos y acá tenemos una molécula con 5 carbonos, en total tenemos 9 carbonos. Estos 9 carbonos los vamos a reordenar en dos moléculas distintas. Lo que vamos a lograr es, de un lado, sintetizar otra fructuosa 6-fosfato. Es decir, de los 9 carbonos que teníamos aquí, 6 los vamos a mandar aquí a la fructosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces ya sabemos otra vez que la fructosa 6-fosfato es una hexosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos
con un fosfato en el carbono número 6. Esta fructosa 6-fosfato va a sufrir el mismo cambio que la pasada y va a pasar por una hexosa isomerasa que la convierta en otra glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros lograda otra glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Hasta aquí nosotros hemos utilizado 3 moléculas de glucosa en donde ganamos un montón de NADPHs y reciclamos el resto de nuestro material para convertirlo en 2 glucosas 6-fosfato. Hasta aquí vamos bastante bien. Sin embargo, acá nos falta algo. Ya habíamos dicho que aquí teníamos 9 carbonos y 6 ya los pasamos para acá. Pero aquí nos quedan otros 3 carbonos. ¿Qué va a ser de esta molécula? El resto de los carbonos se va a reordenar en una molécula que les va a sonar bastante parecida, bastante conocida, que va a ser el gliceraldehído 3-fosfato. Hay algo empezó a sonar en mi casa bien raro. Perdonen eso. Ok, el gliceraldehído 3-fosfato, si lo recuerdan de las triosas, precisamente es una molécula con 3 carbonos. El gliceraldehído 3-fosfato va a tomar los 3 carbonos que nos faltaba ordenar y los va a colocar en una molécula con 1, 2, 3 carbonos y un fosfato en su carbono número 3. Ahora, este gliceraldehído 3-fosfato se tiene que encontrar con algo más porque no puede quedar aquí volando. ¿Qué creen? Este gliceraldehído 3-fosfato se va a encontrar con otro gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué quiero decir? Que nosotros necesitamos repetir otra vez todo esto hasta lograr otro residuo de gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta acá se tiene que hacer 2 veces para llegar a exactamente el mismo punto y que estas 2 moléculas se puedan unir. Por lo tanto, primero vamos a anotar aquí que nuestro gliceraldehído 3-fosfato se tiene que encontrar con su gemelo, es decir, se tiene que encontrar con otro gliceraldehído 3-fosfato, que es su gemelo con 3 carbonos y un fosfato. Pero sabemos que este gliceraldehído 3-fosfato se tiene que formar de la misma forma que este de acá. Este gliceraldehído 3-fosfato necesitó 1, 2, 3 moléculas de glucosa para formarse. Este gliceraldehído 3-fosfato va a necesitar otras 3. ¿Por qué? Porque necesitamos repetir todo este proceso para generar exactamente el mismo residuo. Por lo tanto, para la síntesis de este gliceraldehído 3-fosfato, vamos a ponerle acá, vamos a necesitar una cuarta, una quinta y en realidad una sexta molécula de glucosa. Pero ojo aquí, ahí está. Ojo aquí. Nosotros, en la primera vuelta que hicimos, con lo primero que hicimos, conseguimos nuestra primer glucosa 6-fosfato. Esta la vamos a anotar aquí con moradito. Aquí conseguimos nosotros nuestra primera glucosa 6-fosfato. Luego, necesitamos de otra molécula, necesitamos de hacer otra vuelta con la gilulosa hasta lograr otra glucosa 6-fosfato. Aquí se logró una segunda molécula de glucosa 6-fosfato. Ahora, para nosotros, todo esto hicimos para llegar hasta gliceraldehído 3-fosfato. Si nosotros necesitamos repetir todo el proceso para otro gliceraldehído 3-fosfato, ya mencionamos que efectivamente necesitamos usar una cuarta, quinta y sexta glucosa. Pero estas cuarta, quinta y sexta glucosa también van a repetir estos pasos. Por lo tanto, habremos logrado una tercer glucosa aquí y acá una cuarta glucosa. ¿Por qué? Porque por cada 3 glucosas que nosotros utilizamos, ganamos 2. En este caso ya llevamos 6 glucosas utilizadas. Por lo tanto, ya habremos ganado 1, 2, 3, 4 glucosas 6-fosfato nuevas. Todo esto se repitió para que nosotros pudiéramos conseguir otro gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, aquí fue donde nosotros necesitamos utilizar nuestras siguientes 6 glucosas. Déjenme lo anoto más bonito porque quedó todo feo y no quiero que se confundan. Entonces, todo esto lo repetimos para sintetizar otro gliceraldehído 3-fosfato.
fosfato, ¿ok? Para lograr conseguir este gliceraldehído 3-fosfato, habremos repetido toda esta vía con todo y sus productos. Ahora sí, ya tenemos por el momento dos gliceraldehídos 3-fosfato. ¿Qué creen que vaya a pasar? Si tenemos dos triosas, lo que se nos hace más fácil es repetir el proceso que hemos visto desde glucólisis, que es unirlo a una aldolasa. Va a llegar una aldolasa, que si recordamos puede unir o separar moléculas. En este caso, va a unir a nuestras dos triosas y si teníamos acá 3 carbonos y 3 carbonos, las vamos a unir para sintetizar una molécula de 6 carbonos. Esta molécula, esta molécula va a ser una molécula que ya conocemos, sin embargo va a tener un detalle. Aquí no nada más tenemos 3 carbonos, tenemos 3 carbonos, acá 3 carbonos, pero también tenemos a sus respectivos fosfatos. Por lo tanto, al unirse, vamos a tener una molécula que tenga 6 carbonos, pero con 2 fosfatos. Esta molécula va a ser la fructuosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? ¿Cómo es la fructosa 1,6-bifosfato? Para empezar, aquí podemos ver que necesitamos que tenga 6 carbonos. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Es bifosfato, por lo tanto vamos a tener 2 fosfatos. En la misma molécula nos están diciendo dónde. En el carbono número 1 y en el carbono número 6. ¿Ok? Esta es nuestra fructosa 1,6-bifosfato. Pero nosotros ya sabemos que no necesitamos fructosa 1,6-bifosfato. Nosotros necesitamos fructosa 6-fosfato. Por lo tanto, ¿cómo le quitamos uno de estos fosfatos? Por medio de una fosfatasa. Entonces aquí vamos a utilizar a nuestra siguiente enzima, que es la fructosa bifosfatasa, que va a tener como objetivo retirar uno de los fosfatos. Específicamente retiraremos el del carbono número 1. ¿Para qué? Para que si retiramos este, entonces ahora sí nos quede por fin nuestra fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Fructosa 6-fosfato, que ya sabemos que tiene 6 carbonos y con un fosfato en su carbono número 6. Esta fructosa 6-fosfato vamos a pasarla por una hexosa isomerasa que la convierta en nuestro resultado o en nuestro producto glucosa 6-fosfato, siendo esta nuestra quinta molécula de glucosa 6-fosfato ganada. Ahora, ¿qué creen? Nosotros ya terminamos por fin la vía de las pentosas, ¿ok? Ya a partir de nuestra molécula de glucosa logramos sintetizar un chorro de NADPHs, un chorro de ribosa 5-fosfatos, pero en caso de que no se necesitara, ya vimos cómo regresarla hasta la glucosa 6-fosfato. Toda esta glucosa 6-fosfato, ¿de qué nos sirve? Esta glucosa 6-fosfato, ya que es un intermediario glucolítico y nuestra célula, acuérdense, necesita energía, entonces todas estas moléculas de glucosa 6-fosfato van a tener la capacidad de migrar directamente y unirse a la glucólisis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a respirar y vamos a analizar qué fue todo lo que hicimos. Vamos a ver el producto total de nuestra vía. Ya vimos que para terminar toda nuestra vía y que no nos quede ningún residuo, necesitamos sí o sí 6 ribosas. 1, 2, luego para esto necesitamos otras 3 y luego repetimos todo, 4, 5, 6. ¿Ok? Con el uso de estas 6 ribosas logramos conseguir 5 hexosas, es decir, logramos conseguir 5 glucosa 6-fosfato. 1, 2, 3, 4, 5. Eso vamos a anotarlo. Vamos a anotar nosotros que en la vía, perdónenme, para la vía nosotros usamos 6 ribosas para conseguir 5 hexosas. Si nosotros únicamente quisiéramos conseguir hexosas, o sea, es decir, nosotros únicamente
sacamos glucosa e hicimos todo esto solo para conseguir exosas, pues no sería rentable, porque si se fijan aquí nos estaría saliendo muy caro, estaríamos utilizando muchas moléculas de glucosa para conseguir 5, o sea, sería un pésimo negocio. Nosotros hay que recordar que la finalidad de la vía de las pentosas no es tanto la síntesis de exosas, esto es como que una consecuencia o lo que pudimos reciclar después de utilizar lo que necesitábamos. ¿Qué necesitábamos? El NADPH, que era lo importante. Entonces, sabemos nosotros que por cada molécula de glucosa que utilizamos, haciendo nada más esta primer fase, utilizamos dos NADPHs, ¿ok? Si nosotros realizamos toda esta vía porque no necesitamos nucleótidos, sino que necesitábamos intermediarios glucolíticos, entonces, si hacemos todo lo que vimos ahorita, habremos utilizado 6 exosas, digo, habremos utilizado 6 ribosas que habrán venido de 6 glucosas. Por cada una utilizamos dos NADPHs. Entonces, sabemos que por cada molécula de glucosa habremos utilizado habremos conseguido dos NADPHs. Pero sabemos que para finalizar toda la vía utilizamos 6. Entonces, estos dos NADPHs los vamos a multiplicar por las 6 moléculas que utilizamos, dando como resultado 12 NADPH. ¿Ok? Vamos a recordar, vamos a poner algunos puntos claros. La vía de las pentosas, ya sabemos, empieza a partir de glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato aquí decidió que no se quería ir a glucólisis, sino que se iba a ir a sintetizar nucleótidos. Si nosotros nos encontramos en una célula de rápida división, como lo es las del sistema inmune, piel, uñas, etcétera, entonces nosotros necesitamos muchas pentosas, necesitamos lograr tener mucho material genético. Para lograr tener material genético, es decir, ribosa 5-fosfato, no necesitamos hacer toda la vía, únicamente nos podríamos quedar aquí en la fase oxidativa. En esta fase oxidativa habremos logrado dos NADPHs y tendremos una ribosa. Si repetimos esto muchas veces, tendremos todo el material genético que necesitamos. Pero vamos a decir que nuestra célula no necesitaba material genético. Nuestra célula realmente lo que necesitaba era energía y NADPH. Nuestra célula necesitaba en realidad defenderse de los radicales libres. Entonces, como nuestra célula lo que necesitaba no era necesariamente material genético, sino que necesitaba energía y defensa antioxidante, entonces esta vía no va a parar aquí, sino que de glucosa 6-fosfato va a realizar todos estos cambios hasta regresar a ser glucosa 6-fosfato, pero ya con ganancias de mucho NADPH. Por lo tanto, aquí ya habremos reciclado esta energía y aparte tendríamos defensa antioxidante, ¿vale? Ahora, vámonos a otra cosa. ¿A qué me refiero con defensa antioxidante? Porque suena muy padre, ya vimos radicales libres, pero vamos a ver realmente cómo funciona. Vamos a utilizar este ejemplo de aquí, que fue nuestro primer NADPH ganado. Ya sabíamos que el NADP fue la coenzima que llegó para la deshidrogenasa, llegó, oxidó a la glucosa 6-fosfato y se quedó con un hidrógeno. Entonces tenemos aquí al NADPH. Este NADPH se va a encontrar con una molécula que se los presento que se va a llamar glutatión, ¿ok? Vamos a poner aquí como que un código que son sus iniciales únicamente para que nos quepa, pero ahorita lo vamos a anotar completo. El NADPH se va a encontrar eventualmente con el glutatión, que va a ser un glutatión oxidado. Este glutatión oxidado se va a escribir así. Pero no se preocupen, aquí abajito hay que anotarlo bien. Aquí vamos a poner que esto de aquí se le va a conocer como glutatión oxidado, ¿ok? ¿Qué es el glutatión oxidado? ¿El glutatión oxidado de qué nos sirve? Vamos a ver. Nosotros en las células sabemos que constantemente tenemos síntesis de radicales libres, ya lo vimos. Estos radicales libres nos sirven para el sistema inmune, nos ayudan a matar bichitos, al final sí tienen una utilidad, pero también sabemos que si se acumula, tenemos una tormenta antioxidante que nos puede envejecer, hacernos propensos a cáncer, todo lo que ya vimos en las clases pasadas. Sabemos que una de esas especies reactivas de oxígeno, que no necesariamente es un radical libre, es el peróxido de hidrógeno, o lo que ustedes conocen como agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno, ustedes saben que no es necesariamente un radical libre, pero sí es bastante peligroso porque potencialmente se puede convertir en un radical libre muy potente. Este peróxido de hidrógeno
tiene que ser neutralizado. Y sabemos nosotros que en la célula nosotros tenemos agentes antioxidantes naturales, agentes que naturalmente van a neutralizar estas especies para evitar que nos hagan daño. La especie que va a evitar que este radical, que este peróxido de hidrógeno nos haga daño va a ser el glutatión. Sin embargo, va a ser el glutatión en su especie reducida. El glutatión en su especie reducida se va a escribir así. ¿Ok? Aquí abajo lo vamos a notar que esto que pusimos acá va a ser el glutatión reducido. Entonces, el glutatión reducido en realidad se va a juntar a dos moléculas de glutatión. Este glutatión reducido va a llegar y le va a donar sus hidrógenos al peróxido de hidrógeno, con el objetivo de que si yo le dono más hidrógenos a este peróxido de hidrógeno, entonces se separe y se estabilice y nos dé dos gotitas de agua o dos moléculas de agua en forma de H2O. ¿Ok? Para que este glutatión le done los hidrógenos al peróxido de hidrógeno y lo convierta en moléculas de agua, va a necesitar de una enzima llamada glutatión peroxidasa. Esta enzima va a ser la glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa precisamente le va a quitar los hidrógenos al glutatión reducido, se los va a dar al peróxido de hidrógeno y entonces va a liberar a dos moléculas de agua. El glutatión, ya que donó sus hidrógenos, va a salir a modo de glutatión oxidado, que es decir, glutatión, pero nada más que no tenemos glutatión sin hidrógeno. Este glutatión sin hidrógeno se tiene que renovar, tiene que volver a conseguir hidrógenos para volver a luchar contra otro peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, este glutatión oxidado va a llegar y se va a encontrar con el NADPH, le va a pedir un hidrógeno y se lo va a quitar. Este glutatión oxidado va a llegar, va a quitarle al NADPH este hidrógeno, lo va a regresar como NADP y él ya se habrá reducido. ¿Ok? Si se fijan aquí también es como que un malabareo de hidrógenos. La enzima que va a utilizar el glutatión oxidado para quitarle su hidrógeno al NADPH va a ser una enzima conocida como glutatión reductasa. ¿Ok? Entonces, nuestro glutatión va a utilizar una enzima llamada glutatión reductasa que va a tener la finalidad de quitarle un hidrógeno al NADPH y donárselo al glutatión para que entonces se reduzca, para que ahora sea un glutatión reducido. Este glutatión reducido entonces ya puede pelear contra otro peróxido de hidrógeno y entonces liberarlo a modo de moléculas de agua. Acuérdense que cuando hablamos de glutatión, específicamente el glutatión en su forma reducida va a ser quien tenga una importante acción, una importante capacidad antioxidante. ¿Ok? De esta forma es como el NADPH nos va a servir para la defensa de radicales libres, gracias a que es quien nutre al glutatión. El glutatión a su vez es quien neutraliza al peróxido de hidrógeno. Esta es la manera en la que el NADPH funciona como antioxidante, como defensa ante radicales libres. ¿Por qué? Porque el NADPH reduce al glutatión y el glutatión ya reducido puede neutralizar al peróxido de hidrógeno, repitiendo este ciclo varias veces. Si nosotros hiciéramos toda esta vía, habremos logrado conseguir 12 NADPHs. Imagínense de cuántos radicales libres nos estaríamos salvando si este NADPH neutraliza a los peróxidos de hidrógeno. ¿Ok? Ya por último, vamos a ver qué patologías podrían ocurrir. Hay algunas patologías, algunas deficiencias de esta que es nuestra enzima reguladora, ¿ok? Hay algunas personas que genéticamente no sintetizan glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En estas personas, entonces, la vía de las pentosas no es viable. En estas personas, la glucosa 6-fosfato únicamente tiene el camino de la glucólisis o de la glucogénesis, pero no puede hacer vía de las pentosas.
Vamos a ver qué pasa con estos pacientes. Aquí lo vamos a anotar. Entonces, aquí vamos a poner que vamos a mencionar una patología que va a ser la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? ¿Qué pasa si llega un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Estos pacientes van a tener varios problemas porque no van a poder sintetizar entonces NADPH y por lo tanto, ahí está. Y por lo tanto, si no pueden sintetizar NADPH, no tendrán defensa antioxidante, por lo tanto, van a tener muchos antioxidantes, muchos radicales libres y eso nos va a llevar a problemas en el futuro. Estos pacientes también van a sufrir algo que se llama cuerpos de Heinz, que son modificaciones en los eritrocitos debido a que no se, debido a la falta de síntesis de nucleótidos y de antioxidantes. Entonces van a tener estos pacientes formación de cuerpos de Heinz, que les digo que son malformaciones en los eritrocitos. A su vez, estos pacientes van a cursar con hemólisis. ¿Por qué? Porque acuérdense que los eritrocitos sí o sí para tener energía necesitan de la vía de las pentosas. Si la vía de las pentosas no existe, entonces los eritrocitos no se nutren, no pueden recambiar proteínas y por lo tanto no van a sobrevivir, por lo tanto se van a alisar. Estos pacientes van a cursar con un tipo de anemia llamada anemia hemolítica. Anemia hemolítica, que básicamente lo que dice la anemia hemolítica es que es una anemia por degradación de los eritrocitos, que se lisan, ¿ok? ¿Cómo un paciente puede tener esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? La verdad es que muchas veces puede ser genética, bueno, algunas veces puede ser genética, sobre todo en personas con ascendencia afroamericana, pero también pueden haber algunos factores de riesgo que nos predispongan a tener esta deficiencia. Entonces aquí vamos a anotar factores de riesgo, ¿ok? Estos factores de riesgo van a ser los siguientes. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede desencadenarse por algunas infecciones muy fuertes, por algunos fármacos. Esto no es tan común como ustedes creerían, pero al mismo tiempo los factores de riesgo no son tan extraños. Ahora, también puede darse, y lo que es más común, les digo, en ascendencia afroamericana, porque muchas veces sobre todo, pues en el continente africano, sobre todo en Sudáfrica, tienen mucho consumo de habas verdes, ¿ok? Entonces, el consumo de habas verdes. El consumo de estas habas verdes puede producir a la larga una enfermedad llamada favismo, ¿ok? El favismo, dentro de todas sus complicaciones, tiene la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No estoy segura, y se los prometo que lo voy a investigar, porque existe una diferencia entre asociación y causalidad, ¿ok? Por ejemplo, hace rato estaba en genética, en clase, y nos está diciendo la doctora que precisamente los niños que que tengan como que esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, a estos niños les tienes que ubicar toda su historia genética para ver si tiene algún antecedente de familiares afroamericanos, donde entonces podemos ubicar genéticamente esta deficiencia. Sin embargo, también en algunos libros dice que no es tanto como que la genética, sino que hay algunas comunidades de población afroamericana que al tener mucho consumo de habas verdes se hacen propensas al favismo. Entonces, en realidad no les podría asegurar yo si esto es asociación o es causalidad, pero aquí les dejo el dato. El factor de riesgo es el consumo de habas verdes, infecciones, fármacos y algo muy importante, el consumo excesivo de etanol. ¿Ok? El consumo excesivo de etanol, que es pues, alcohol, o sea, el consumo frecuente, el alcoholismo, puede hacerlos propenso a una deficiencia transitoria de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? Hasta aquí ya casi terminamos. El único detalle que me falta decirles de esto es que nuestra enzima de regulación, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a regular de una forma muy simple, ¿ok? Si recuerdan, en glucólisis, en gluconeogénesis, en glucogénesis, vimos cómo se regulan cada una de las enzimas, vaya, de regulación. En este caso, nuestra glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se va a regular de una forma muy sencilla.
Esta forma sencilla es regulación por su producto. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, mientras haya NADPH, se va a inhibir. Si falta NADPH, se va a activar. Es como el ciclo de Krebs. Mientras yo tenga materia prima, voy a funcionar. Si no tengo materia prima, no voy a funcionar. Solo que en este caso es, si tengo suficiente producto, ya no necesito hacer más. Si no tengo producto, voy a hacer más. Es como una fábrica, piénsenlo así. Una fábrica, si todavía tiene, es una fábrica de papas. Si en esta fábrica de sabritas ya tenemos muchas sabritas, entonces pausamos la producción. Si no tenemos nada de producción de sabritas, entonces continuamos con la producción. Entonces solo recuerden que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se inhibe a sí misma por su producto. ¿Ok? Eso solo recuérdenlo por cualquier cosa. ¿Qué es lo más preguntable de vía de las pentosas? Porque yo sé que aunque es un tema larguito, yo me la pasé diciéndoles hace rato que era sencillo. ¿Por qué? Resulta que la vía de las pentosas no es una vía que vayan ustedes a estar recordando muchísimo, no tiene tanto que ver con el metabolismo energético, ¿ok? Sí, pero no. En su examen, este bloque es muy largo, ¿ok? Bloque 2 es muy largo, son muchas vías de bloque 2. Por lo tanto, normalmente de vía de las pentosas, lo único que le importa al departamento muchas veces es que ustedes sepan lo que es, para qué sirve y como que medio ubiquen las moléculas. Entonces, yo les recomiendo que vía de las pentosas no se claven tantísimo estudiándola. Sí, léanla una vez, entiéndanla, si tienen dudas, mándenme mensaje, pero lo que sí se tienen que saber es lo siguiente. Sustrato, producto, ubicación, regulación, lo de siempre. ¿Para qué sirven sus productos? Es decir, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para qué sirve la defensa antioxidante? ¿Y qué pasa con la deficiencia? ¿Ok? Esos puntos principales son los que les pueden preguntar. Nuestra ficha de identificación, ¿para qué sirven los productos? ¿Cómo el NADPH funciona como antioxidante? ¿Y qué pasa si no tengo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Eso es lo principal, ¿ok? El resto de la vía, por lo tanto, por ejemplo, estos de pseudoeptulosa 7-fosfato, ¿en qué momento es transcetolasa, en qué momento es transaldolasa? No creo que se los pregunten. Yo nunca he visto que lo pregunten. Sí estudienlo, pero no se claven tantísimo en eso. Yo les recomiendo que se fijen más en lo que les acabo de decir y que ubiquen estos nombres extraños. Muchas veces he visto también que los departamentales les ponen varias moléculas y les dicen, nada más dime a qué vía pertenece. Es importante que ustedes sepan que esto de gilulosa no lo han escuchado en otra vía, ¿ok? Gilulosa no lo han escuchado ni en glucólisis, ni en ciclo de Krebs, ni en ninguna otra. Entonces, importante, si a ustedes les ponen alguna pregunta que tenga que ver con gilulosa, es vía de las pentosas. Así, esta vía yo creo que es la más fácil de responder. No tanto pónganle ustedes la más fácil de memorizar, pero siento que es la que es más fácil de responder en el examen porque son cosas bien específicas. Entonces, ya para terminar, vamos a terminar oficialmente nuestro mapa metabólico por este bloque, ¿ok? Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos. Denme un segundito. Mm, mm, mm. Ok, entonces, tenemos a nuestro mapa metabólico. Vamos a repasar todo rápidamente y ya terminamos. Aquí en este mapa metabólico estamos empezando en postprandio, es decir, nos estamos situando en un momento donde nosotros acabamos de comer. Cuando nosotros acabamos de comer, tenemos mucha glucosa en sangre y además otras señales de nuestro cuerpo van a hacer que nosotros tengamos estas hormonas presentes. Cuando nosotros acabamos de comer, vamos a tener elevada la insulina y disminuido el glucagón, ¿ok? Vamos a decir que consumimos nosotros manzanas o el carbohidrato de su preferencia. Al consumir nosotros estos carbohidratos necesitamos digerirlo. Para digerirlo necesitamos de unas glucosidasas. Las glucosidasas son estas enzimas encargadas de degradar carbohidratos. ¿Cuál es el objetivo de las glucosidasas? Degradar los carbohidratos hasta que se conviertan en glucosas libres. Estas glucosas libres ya se encuentran en torrente sanguíneo. Van a estar nadando en torrente sanguíneo, pero en realidad tiene que entrar a la célula. Esta glucosa, ¿cómo va a entrar a la célula? Para entrar a la célula necesita de unos transportadores llamados GLUTs. Acuérdense que específicamente en tejido adiposo, músculo esquelético y músculo cardíaco necesitamos del GLUT número 4, que es dependiente de insulina. Solo en tejido adiposo, músculo esquelético y músculo cardíaco. En el resto no, ¿ok? Una vez que la glucosa entra a la célula, necesitamos ponerle un candadito para que no se salga. Este candadito va a ser un fosfato.
¿Quién lo va a poner? Lo va a poner la exocinasa. La exocinasa le va a poner este candadito a nuestra glucosa y se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Acuérdense que siempre la prioridad de nuestra célula va a ser conseguir energía. Por lo tanto, como nosotros acabamos de comer y es el primer alimento en el día, necesitamos ATP. La glucosa 6-fosfato, para asegurar que tengamos ATP, va a empezar glucólisis. Como resultado, habremos tenido piruvato. El piruvato se va a mudar, aquí tenemos a nuestra célula, hacia matriz mitocondrial, ¿ok? Para entrar a matriz mitocondrial va a pasar por el transportador del piruvato y una vez dentro se va a descarboxilar y se va a convertir en acetil-CoA. Este acetil-CoA ya es el primer aceptor del ciclo de Krebs, por lo tanto, acetil-CoA tiene la capacidad de entrar a ciclo de Krebs. Aquí estamos todavía en matriz mitocondrial, acuérdense. Y ciclo de Krebs se va a conectar con la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones por medio de fosforilación oxidativa nos va a dar por fin ATP. ¿Ok? Entonces, viva, ya nosotros sabemos que con esta primera alimentación del día supimos cómo lograr generar ATP. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de una manzana nos comemos 10 manzanas? Tal vez ya es más energía de la que estoy utilizando en este momento, por lo tanto, ya utilicé el ATP que tenía que utilizar y el resto lo tengo que guardar. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Acuérdense que nuestra primer forma de almacenamiento, la primer forma en la que almacenamos en el momento en el que tenemos un poquito más de energía disponible, es el glucógeno, ¿ok? ¿Cómo vamos a almacenar glucógeno? Todo esto está pasando y ya tenemos suficiente ATP, pero aquí nos sigue llegando glucosa y se está acumulando la glucosa 6-fosfato. Al acumularse esta glucosa 6-fosfato, entonces la vamos a cambiar de vía. En lugar de convertirla en piruvato, la vamos a convertir en glucosa 1-fosfato. Con este cambio de fosfato, de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, le estamos dando ya la señal a la molécula de que ya no se va a ir para glucólisis, sino que se va a ir a almacenamiento. Una vez que se convierte en glucosa 1-fosfato, hace el resto de la vía de la glucogénesis y terminamos en glucógeno. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra célula ya tiene suficiente ATP y ya tiene suficiente reserva, pero nuestra célula necesita, uno, defenderse de antioxidantes y aparte necesita tener material genético porque nuestra célula tal vez forma parte de el cabello, de las uñas, de la piel, de lo que a ustedes se les antoje. En este caso, entonces, aquí ya logramos tener ATP, con la acumulación ya tenemos el glucógeno, pero nos sigue llegando glucosa. Este resto de glucosa que tenemos, entonces lo vamos a mandar a la vía de las pentosas, ¿ok? La glucosa 6-fosfato, que no vamos a utilizar ni para la síntesis de energía ni para almacenamiento de glucógeno, va a migrar, se va a convertir y va a pasar por la vía de las pentosas. La glucosa 6-fosfato aquí va a ingresar a la vía de las pentosas, dándonos como resultado moléculas de ribosa 5-fosfato, principalmente, ¿ok? Ribosa 5-fosfato. Ok, entonces, ya tenemos aquí cómo termina nuestro mapa metabólico del postprandio en este segundo bloque. Ya sabemos que la prioridad de nuestra célula siempre es generar energía. Una vez que tenemos energía generada, vamos a almacenar glucógeno. Si nuestra célula necesita estarse replicando y necesita material genético, entonces nos vamos a vía de las pentosas, que hay que recordar que la vía de las pentosas nos puede sintetizar ribosa 5-fosfato y NADPH, pero de ser necesario, se puede regresar a glucosa 6-fosfato de nuevo para regresar a a toda la síntesis de ATP. Ya para finalizar, vamos a recordar nada más cómo termina nuestro mapa metabólico de ayuno. Recuerden que el ayuno, a partir de nuestro último alimento, a las siguientes 3-4 horas, a partir de las siguientes 3-4 horas, estamos hablando de un ayuno temprano. Cuando han pasado más de 12 horas sin que nosotros consumamos alimento, entonces estamos hablando de ayuno tardío. En esta situación de ayuno, la hormona que va a estar principalmente elevada va a ser el glucagón y de forma crónica también el cortisol. La hormona que vamos a tener disminuida va a ser la insulina. Una cosa importante que se me olvidó, acuérdense que aquí
La insulina es quien está regulando positivamente todas estas vías, el glucagón lo está inhibiendo. De este lado, el glucagón va a ser quien active estas vías y la insulina va a ser quien las disminuya. Entonces, nos encontramos en ayuno temprano, es decir, yo desayuné hace 3 horas y ya no tengo como que glucosa constantemente en sangre, pero todavía no está tan grave el asunto. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a utilizar entonces el glucógeno que tengo almacenado en hígado y en músculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nos encontramos en ayuno, en un ayuno temprano, es degradar el glucógeno. Siempre vamos a empezar degradando en carbohidratos, luego lípidos y luego proteínas. Por lo tanto, empiezo a degradar glucógeno por medio de la glucogenólisis y tengo glucosa libre. Pero, ¿qué pasa si ya pasaron más de 3 4 horas y mi ayuno ya lleva mucho tiempo? Ya me acabé el glucógeno que yo tenía en mi hígado, ya me acabé el glucógeno del hígado y ahora mis tejidos se están nutriendo únicamente de adipocitos. Por un momento está bien, sin embargo recuerden que sistema nervioso central y eritrocitos sí o sí necesita glucosa para vivir, no puede vivir de otra cosa. Por lo tanto, aunque yo me encuentro en un ayuno tardío y ya me acabé el glucógeno, necesito conseguir glucosa de algún lado y esta persona no come. Entonces, vamos a empezar a degradar músculo, ¿ok? Vamos a empezar a conseguir otro material del cual podamos conseguir esta energía. En este caso, vamos a conseguirlo tanto del lactato como de los aminoácidos, como de los ácidos grasos, solo que ese por el momento no lo vamos a agregar aquí. Lo que quiero que sepan es que en un ayuno tardío vamos a pasar a hacer gluconeogénesis, es decir, vamos a sintetizar nuestra propia glucosa a partir de otros elementos para tener glucosa libre y que entonces se pueda nutrir sistema nervioso central. Con eso, chicos, sí. Con eso estaríamos terminando por fin bloque 2, ¿ok? Ya vimos absolutamente todas las vías que acabamos de mencionar, ya ustedes son expertos en catabolismo energético y lo siguiente que falta es bloque 3, ¿ok? Bloque 3 ya lo empezamos, llevamos apenas una clasecita. Nos faltan 2 clases muestra de bloque 3 que van a ser completamente libres y a partir de eso pues sería únicamente para las personas inscritas. Sin embargo, acuérdense, el 14 y 15 de febrero van a ser las fechas del mega repaso de nuestro bloque 2. Este también va a ser libre, yo creo que se va a subir a YouTube, pero de todas maneras estén al pendiente por ahí de la convocatoria para que se puedan unir al grupo, que es como el grupo general en el que pueden estar libremente. Ahí pueden hacer preguntas, pues sí, pueden resolver preguntas y no pasa nada. Y estoy contestando todo el tiempo y de repente también mando TikToks o algún material. Entonces, eso es todo, chicos. Muchas gracias por estar este bloque. Los veo en el mega repaso. Y ya saben, no importa si están viendo esto en YouTube, en Drive, donde sea, o si no son de la UNAM, no pasa nada. Me pueden mandar mensajito. Ahí están mis redes sociales por ahí. Y pues con dudas y les contesto, ¿vale? Entonces, muchas gracias.